teníamos el asiento que era la parte estática, ¿no es cierto? Que me sellaba o se acoplaba a la carcasa de la bomba, ¿no es cierto? La parte estática es el asiento. Y teníamos el cabezal, que es la parte móvil, donde lógicamente teníamos el resorte, teníamos las caras de contacto y además sus diferentes sellos, ¿no es cierto? Sus orines para asimismo colocar una barrera al fluido. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fallas prematuras, por ejemplo, en el cabezal? ¿Sí? En el cabezal del sello, pues en el ensamble de varios componentes, tal como el anillo primario, ¿no es cierto? Los sellos secundarios, los orines, el sistema de compensación, lo que es el resorte, y el sistema de arrastre, que es los retenedores, ¿no es cierto? Que se acopla a nuestro eje. ¿Sí? Entonces, esos son los principales componentes que nosotros podríamos tener algún tipo de fallas. Si este cabezal es del lado flexible del sello, que se acomoda a ligeros movimientos tanto axiales como radiales. Si recuerden, movimientos axiales es paralelo al eje. Y por supuesto, el otro, el radial, es perpendicular al eje, en este sentido. ¿Sí? Otro de los problemas, otro de los fallas prematuras es el asiento del sello, ¿sí? El asiento del sello, la parte estática, es el anillo de desgaste que tenemos y que es la parte estacionaria en que se fija la camisa, ¿sí? Que es rotativa. Entonces, ese asiento, por supuesto, ¿qué tenemos aquí? Rozamiento. Si no tenemos un buen lubricante, un buen eh, efecto de sellado, estos componentes auxiliares, pues simplemente el desgaste va a ser notorio. El desgaste va a ser prematuro, como su nombre lo indica. ¿Sí? ¿Cuál sería el sellado primario? ¿Quién me puede decir? ¿Sí? Pues simplemente el sello que me hace las caras de contacto. ¿Sí? Ese es el sello primario. Y el sello secundario son los orines, que a la final también es, como su nombre lo indica, sello. Me impide el paso del fluido. Entonces, recordarán las diferentes formas de poder, el líquido que tenemos en la voluta, cómo puede llegar hacia la presión atmosférica. Esos caminos debemos cortarlos, esos caminos debemos impedirlos. Sí, sello primario y sello secundario formados por sus diferentes tipos de materiales que ya lo hemos visto. Y eso debemos verificar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos fallas mecánicas? ¿Sí? Simplemente vamos a tener desgastes prematuros, vamos a tener desgastes no uniformes y con esto, pues asimismo el sellado también vamos a tener problemas y eso es lo que nosotros debemos verificar. ¿Sí? El sello debe funcionar controlado las emisiones que vamos a tener hacia las atmósferas, ¿sí? Hasta que uno de sus componentes pierda su función, pierda sus características, pierda el tamaño adecuado o el espesor adecuado, en este caso de las caras de contacto, para que no realice ya ese efecto, que no realice ese sellado correspondiente, ¿sí? En la práctica observamos que el 80% de los casos, los sellos fallan antes de cumplir su vida, su ciclo de vida, ¿sí? Y eso es lo que debemos evitar, ¿sí? Nosotros como eh, formamos parte del departamento de mantenimiento, es aumentar o aprovechar al máximo el ciclo de vida de todos los componentes, no solamente de estos sellos. Y es por eso la necesidad de tener en correctas condiciones, tanto mecánicas como hidráulicas, que a la final la hidráulica a través de esos problemas de cavitación, a través de los remolinos, también me va a formar, me va a generar ciertas vibraciones, ¿sí? Y esas vibraciones, recuerden, movimientos oscilatorios que a la final nos va a afectar no solo a los rodamientos, también nos va a afectar a lo que es exactamente el sello. ¿Por qué? Porque justamente estos movimientos, eh, estos movimientos cíclicos, ¿sí? De la vibración, pues va a estar presente en el eje, ¿sí? El eje va a transmitir todos esos movimientos y es por eso que nos va a afectar al contacto, a la cara del sello.
La mayoría de las causas de fallas prematuras, ¿a qué se deben? Al diseño y selección inadecuada del sello. Ya nosotros hemos revisado la forma técnica, teórica de poder comprobar, de poder identificar qué tipo de sello es el más adecuado. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las presiones a las que vamos a trabajar. Va a trabajar la bomba centrífuga, ¿sí? Luego tenemos una instalación incorrecta del sello que a la final, si no lo colocamos de una manera perpendicular al eje, por supuesto vamos a tener algún tipo de problema, ¿sí? Mala operación, mal aplicación del mantenimiento o simplemente un funcionamiento inadecuado de los sistemas auxiliares que vamos a colocar para que nos ayude de alguna forma exactamente quitar el calor que va a generar por este contacto, ¿sí? Entonces debemos también tener específicamente bien diseñado y es por eso que ustedes ya lo saben absolutamente todos los planes de APIs que podemos implementar en los sellos y alargar la vida útil, dependiendo justamente del tipo de líquido, de la presión que vamos a tener en el trabajo, ¿sí? En la voluta y también a la temperatura de trabajo de este líquido, ¿sí? La lubricación, el fluido amortiguador, la barrera, los venteos, debemos tener en perfectas condiciones. Es por eso que debemos tener monitorado, instalar cierto tipo de instrumentación, sí, en los sistemas auxiliares que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Instalar un termómetro, sí, instalar un manómetro para verificar esas variables tan importantes para poder tener algún tipo de condiciones de mi máquina y poder darle el mantenimiento adecuado. Problemas inherentes en el sistema de bombeo, problemas en la parte hidráulica, van a causar inestabilidades hidráulicas y esto me va a generar vibración. Vibración, una vez más, movimiento oscilatorio que me causa fatiga a todos los materiales y sobre todo al sello mecánico que le debemos tener en perfectas condiciones. Estas inestabilidades hidráulicas están asociadas al diseño. Una vez más, la selección, el tipo de sello adecuado para el trabajo que vamos a realizar. La operación de la bomba también es muy importante para verificar, para una forma, eliminar este tipo de inconvenientes, anomalías mecánicas y toda índole de problemas mecánicos, desalineaciones, desbalanceos, ¿sí? Solturas mecánicas, problemas en los rodamientos, todo esto me va a afectar a mi sello, ¿sí? Entonces, prácticamente es como un fusible que nosotros tenemos. Todo tipo de problemas va a afectar a mi sello y eso debemos evitarlo, eso debemos considerarlo y por eso para un buen plan de mantenimiento debemos tener todas estas opciones que lo vamos a ir revisando, cada una de ellas, ¿sí? Luego tenemos los cambios en las condiciones de servicios, contexto operacional. Recuerden la forma de trabajar las bombas hidráulicas, el punto exacto de la máxima rendimiento. Esto es prácticamente la razón por la cual yo voy a dar mantenimiento, ¿sí? Y el mantenimiento no es simplemente dar acciones preventivas, dar acciones correctivas. El mantenimiento también se basa desde su diseño, ¿sí? Para no tener ningún tipo de problemas. Si yo le cambio, si yo he elegido un tipo de sello y le cambio los procesos, los parámetros, la parte operacional, voy a tener problemas y todo eso debo tener completamente identificado, ¿sí? Respecto a las especificaciones del diseño original. En la próxima presentación que les he preparado, justamente me dedico un poco a lo que es el diseño original, cómo mandar a construir, cómo mandar a fabricar estos sellos. Sí, conceptualmente, eso es lo que nosotros debemos tener presente también. Recuerden, el mantenimiento no son solo acciones correctivas o preventivas, ¿sí? Va desde el diseño. ¿Sí?
Y para ello, una vez que ya tengamos instalado todo mi sistema de bombeo, todos mis sellos mecánicos, pues debemos conocer, ¿no es cierto? Debemos saber todos los problemas que puede estar ocasionando o puede estar presente en general en la bomba. ¿Por qué? Porque simplemente, como les dije, este va a ser como un fusible que va a detectar absolutamente todos los tipos, todo va a pasar por el sello mecánico y luego por los rodamientos. ¿Sí? Entonces, si ya, si hemos revisado ya la estadística, son los elementos que más daños tienen con respecto a la bomba, ¿sí? Si lo revisamos a detalle. Para ello, debemos tener identificado, debemos tener un plan de acción, debemos tener el proceso del análisis de causa raíz. No simplemente decir, está mal el sello, cambiemos. No, debemos saber qué es lo que le está pasando, debemos saber qué es lo que ocasionó el desgaste de las caras, qué es lo que más problema vamos a tener, las caras de contacto. Y es por eso muy necesario identificar el problema. Por ejemplo, se me desgastó el sello. ¿Qué pudo haber pasado? Si no lo hago la causa raíz, simplemente lo cambio y voy a tener el mismo problema y me hago la pregunta, ¿por qué se me está dañando? ¿Qué es de mala calidad el sello? ¿Qué no lo estoy instalando bien? No, simplemente la causa que lo está originando es otra. Y eso debe ser como buenos mantenedores, como buenos analistas, identificar. El momento que lo identificamos, simplemente ya ese es el proceso del trabajo de calidad, el proceso de precisión que deben aplicar, ¿sí? No solo identificar las causas de fallas, es también un proceso cíclico de mejora continua. Para todo debemos aplicar esto. Debemos preparar el análisis, debemos recabar la información. Mientras más números tengamos, mientras más información tengamos, mejor va a ser el resultado del análisis que yo voy a resolver. Armar una lógica deductiva, llegar un camino, hacer un camino para llegar al objetivo, buscar la causa que le está originando los problemas y por supuesto que ya después simplemente tengo que establecer el plan de acción, ¿sí? Eliminar por completo ese problema y créanme que los resultados van a ser completamente satisfactorios. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar al máximo mi sello mecánico, ¿sí? Voy a aprovechar no solo el sello mecánico, sino todas las condiciones, todos los elementos que tiene mi bomba centrífuga, ¿sí? Entonces, eso debe ser muy específico, debemos implementar, no simplemente cambiarlo al sello y con esto ya lo hemos solucionado. Para eso vamos a desarrollar un ejemplo para que ustedes lo tengan presente para realizar el análisis causa-raíz, en este caso de una falla de una bomba centrífuga, multietapas por fugas en los sellos mecánicos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a analizar. ¿Por qué falló? Y por qué, en qué tiempo falló. Llevar una estadística, llevar tendencias, llevar todos los parámetros necesarios. Y como recomendación, pues yo les diría que una de las mejores técnicas predictivas para poder realizar este tipo de análisis causa-raíz, para mí personalmente es el análisis de vibraciones, ¿sí? Donde me indica absolutamente qué es lo que le está pasando, cómo está vibrando y cada vibración corresponde a un tipo de problema. Y esta vibración pasa por el sello mecánico y esta vibración es lo que me desgasta, me fatiga absolutamente todos los elementos de este componente tan valioso, ¿sí? Como es el sello mecánico. Como ven, no debemos enfocarnos en cambiar nada más. Sí, disculpe que ya les diga más de una vez, pero eso debemos implementar, debemos saber, debemos conocer. No es solamente un elemento, es un elemento muy importante, no solo en el trabajo que realiza, ¿no es cierto? Nos crea una barrera, sí, es también como un fusible para poder
tener específicamente todo controlado, ¿sí? Eso, y también aprovechar al máximo su vida útil. Para ello vamos a emplear un proceso disciplinado como el árbol lógico de fallas, ¿sí? Este árbol, como ya lo vimos, el primer paso es preparar el análisis, ir teniendo, se le conoce como espina de pescado este grafiquito tan común, ¿sí? Todas las causas debemos conocer, en qué condiciones he estado trabajando, qué es lo que sucedió, debemos ser investigadores, debemos ser proactivos, debemos conversar con el operador, debemos tener las tendencias, absolutamente todos, para llegar al efecto o del problema, ¿sí? Primer paso, preparar el análisis. Debemos definir el problema, ¿sí? Debemos definir el problema, qué es lo que le pasó, o el evento para evitar el establecimiento del evento tope, la causa raíz. En este caso, paro funcional de la bomba, muy un código que le hemos puesto para el ejemplo. Y es recomendable para indicar en este paro si estuvo en automático, si estuvo en manual, si fue súbito, etcétera, absolutamente condiciones operacionales. Si esto nos va a facilitar de alguna manera, pues, identificar los hechos y poder emitir una hipótesis para llegar al objetivo final. ¿Sí? Entonces, eso debemos establecer en primera instancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, estimar el impacto del evento, ¿sí? En el negocio, qué es lo que sucedió el momento que esta máquina se paró, ¿sí? Es a lo que le llamamos técnicamente la criticidad de la máquina, ¿sí? Si esta máquina se para, pues se para la producción, es altamente crítica. Si esta máquina se para y produce grandes daños catastróficos en la seguridad, pues es una máquina altamente crítica y por lo tanto debemos establecer todos los parámetros necesarios para no tener estos paros funcionales. Y la única forma que lo logramos es aplicando la filosofía del mantenimiento basado en la condición con las técnicas predictivas necesarias, como les dije, análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, establecer los costos, las pérdidas que hemos tenido para poder identificar esta criticidad. ¿Sí? Entonces, eso debemos tener. También debemos recabar toda la información que tenga del equipo y su funcionamiento, del proceso. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánta corriente consume? ¿Cuál es la presión de trabajo? Todas las variables que podamos recabar. Datos operacionales, ¿sí? Reportes técnicos, qué mantenimiento predictivo lo he realizado, qué mantenimiento correctivo o preventivo lo he hecho. Si he tenido otros datos de los fallos que hemos tenido anteriormente antes del evento final para poder justamente llevar al análisis correspondiente. Para eso vamos a utilizar, bueno, herramientas como contextos operacionales, diagramas de entrada de proceso, diagramas funcionales, simplemente son unos diagramas como este de aquí, de espina de pescado, para llegar al efecto o al problema, ¿sí? Dibujando todas las causas que ocasionó este efecto, y para verificar, comprobar y relacionarle con lo que es justamente la causa raíz. En segundo paso, una vez que ya tenga todo eso, recabar la información del evento. ¿Sí? Este momento, simplemente he obtenido datos operacionales, datos históricos, tendencias, qué tipo de mantenimiento, etc. ¿Sí? Luego recabamos la información del evento, establecer el equipo natural del trabajo, quién estuvo presente en ese momento, para que nos dé información veraz de lo sucedido, lo que se ocasionó en ese instante de tiempo, ¿sí? Es importante formar un equipo conformado por dos personas asociadas a la gestión del activo, ¿sí? ¿Cuál es el activo en este caso? Nuestra bomba centrífuga, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Y para ello, que son de diferentes departamentos y disciplinas, no específicamente de mantenimiento. Es una persona de mantenimiento y otra de operación para
recabar, a igualar, hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Y con eso podemos recabar toda la información del evento, ¿sí? Va a estar formado por un facilitador, el que va a ser el líder, ¿sí? El asesor metodológico, el operador que conoce el funcionamiento del equipo, cómo estuvo en ese instante, en ese instante funcionando, ¿sí? El departamento de mantenimiento que conoce las políticas, ¿sí? Que conoce las políticas y las técnicas aplicadas al tipo de mantenimiento, la vida útil que les vamos qué tareas tienen que realizar, el programador que tiene una visión sistemática que nos va informando todo este gráfico, esta espina de pescado, ¿sí? Y los especialistas que son expertos en áreas específicas como la cadena de suministro, ¿sí? Que es toda la parte logística, ¿sí? Que es los suministros que nos pueden adquirir. Y otros departamentos, absolutamente todos, calidades, recursos humanos, finanzas, mercadeo, todos deben formar el equipo de trabajo. Luego ya en tercer paso ya comprende específicamente para desarrollar el árbol lógico deductivo, ¿sí? Debemos representar la lógica del evento no deseado, donde se muestra todos los factores que causaron este evento, en sus tres niveles de fallas, tales como la falla física, ¿sí? El error humano y las causas raíces, las causas latentes por carencias, desviaciones u otras omisiones organizacionales. Por ejemplo, no tuvimos un repuesto adecuado para instalarle en el mantenimiento anterior y eso causó, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Todo eso, toda la logística, todo eso debemos tener, no solo la parte técnica. Luego tomamos el enunciado, ¿no es cierto?, en el evento tope, redactado en el paso número 1. Sí, sí. Este es el evento tope que nosotros debemos llegar. Debemos preparar este evento tope. En este puede ser revisado y mejorado por todo el equipo natural de trabajo. Sí, el equipo que nosotros formamos anteriormente, que estaba liderado por una persona, pero conformado por todos, la cadena de suministro, todos los departamentos que intervienen en ese activo fijo específicamente para responder algunas preguntas de cómo pudo fallar esa bomba, ¿sí? Escribir los hechos a detalle, absolutamente toda la información que tengan. Como les dije, ¿no es cierto? Como lo hicimos en el primer paso, recabar informaciones, parámetros operacionales que hubiésemos tenido en ese momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, atascamiento súbito, eje partido, fugas, alta vibración, alta temperatura, alta presión, sí, todo lo que podamos recabar, todo nos va a servir, ¿sí? Para poder llegar a este evento tope. Y luego ya, una vez que ya hemos recabado todos los eventos, el equipo deberá soportar estas con evidencias a través de investigaciones, de manejo de datos reales. Si tenemos, por ejemplo, un escala, sí, dependiendo de la criticidad, muchas de las veces sí lo obtenemos, todos esos datos de esos parámetros operacionales, temperatura, presiones, corrientes, etcétera. Todo eso se va a una base de datos y eso es lo que debo yo recabar. Si no lo tengo, pues el operador manualmente también lo tiene cada hora, si esa es la filosofía, pero de alguna forma debo identificar o debo aplicar para poder realizar este análisis causa-raíz, ¿sí? Registros de paros, una tendencia que tengamos, reparaciones, debemos también tener toda esa documentación, informes de producción, cuánta producción tuvimos y entrevistas al personal involucrado a la gestión del equipo. Si no tengo una buena gestión con lo que respecta a mi empresa, ¿sí? Simplemente le hago funcionar a mi activo fijo eh, sin ningún tipo de control, ¿sí? Tanto operativo como funcional, pues no voy a poder yo realizar este tipo de análisis causa-raíz
Y si no lo tienen, pues es muy recomendable que lo comiencen a aplicar. Profesor, es muy costoso implementar un sistema SCADA. Un sistema SCADA simplemente es una adquisición de datos donde yo en mi computadora puedo visualizar el parámetro los parámetros operacionales de ese equipo. ¿Sí? Tenemos operadores, pues diseñemos un formato y que tomen datos característicos cada hora, por ejemplo, ¿sí? Y estos debemos digitalizarlos para tenerlo en presente, tenerlo listo en el momento que podamos nosotros necesitar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. También debemos optimizar el tiempo y recursos, debemos jerarquizar los hechos a través del uso de diversas técnicas, por ejemplo, usando estadística de fallas, tendencias, qué es lo que... Y para eso debemos tener datos nada más, ¿sí? Registros de producción, costos, etcétera. Y asignar porcentajes de importancia de cada hecho. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pudo pasar? Pues simplemente el repuesto fue defectuoso. ¿Cuál es el problema? El departamento de adquisiciones, ¿sí? Es por eso que ya tiene un peso más importante y podemos llegar con esos pesos, con característicos, podemos llegar a la causa raíz sin ningún problema en base a al criterio acordado por este grupo de trabajo, ¿no es cierto? Además, nos debe presentar las mayores consecuencias o impactos del negocio, muy importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta y lo que nos permitirá iniciar y avanzar con el proceso hacia el objetivo final. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Sí, listo. Continuamos. Una vez que tengamos todos esos datos característicos, todos esos históricos, ¿sí? Nuevamente me hago la pregunta, ¿cómo pudo fallar? ¿Sí? Ese es exactamente el punto de inicio para poder identificar por qué se paró la máquina, ¿sí? Y comenzamos con el proceso de generar hipótesis. Eh, Tuvo un desalineamiento, ¿no es cierto? Porque no es simplemente decir debemos analizarlo, debemos certificarlo, ¿sí? Tal vez hicimos un análisis de vibraciones y se indicó un informe que el equipo estaba desalineado, que tenía solturas mecánicas, entonces ya con eso ya vamos encontrando el camino específico. Profesor, no tengo un equipo analizador de vibraciones. Pues simplemente con los datos característicos, ¿sí? De lo que toma manualmente el operador, que es lo más común, ¿sí? Podemos llegar a un análisis. ¿Por qué? Porque vibraciones simplemente es un sinónimo de pérdidas de potencia, ¿sí? Aunque me dirán, pero ¿por qué pérdidas de potencia? Si pérdidas de energía, una energía nunca se pierde, solo se transforma. Claro, se transforma en vibraciones y esto se transforma en calor y eso lo perdemos en el medio ambiente y no lo aprovechamos para el trabajo que estamos realizando en la bomba centrífuga, como es el de inyectar una cierta energía de presión al líquido correspondiente para poder hacer el trabajo adecuado. ¿Sí? Entonces, eso nosotros debemos tener como ejemplo, ¿sí? Pero debemos, una vez más, tener todas las herramientas necesarias. Otro ejemplo podría ser un desgaste, incluso ya hasta, qué sé yo, un desgaste erosivo, un adhesivo, oxidación o corrosión, ¿sí? O simplemente una fatiga. ¿Qué es lo que me produce la fatiga por lo general? Las vibraciones, ¿sí? Este campo de las vibraciones, este dato de las vibraciones, este mundo de las vibraciones me dice mucho de la máquina. Está completamente relacionado con el principio de funcionamiento de cada una de las máquinas rotativas, en este caso característico de las bombas centrífugas, ¿sí? Debemos identificarlos para ver qué es lo que me fatigó, qué es tal vez qué me desgastó, ¿sí? Entonces, eso debemos llegar a la causa raíz. Herramientas, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, reportes, entrevistas al personal,
reportes de inspección directa, ¿sí? Estos valores que deben coger cada hora, si es posible, reporte de reparaciones, calibraciones de los instrumentos de medida, que es muy importante, control de calidad, etcétera. Y el uso de las tecnologías, como les dije, ¿no? ¿Sí? Como pruebas, ensayos, exámenes de laboratorio, exámenes metalográficos, mecánicos, químicos de falla, ¿sí? Y justamente las técnicas predictivas, como es el análisis de vibración, análisis de aceite, termografía, ultrasonido, etcétera, ¿sí? Todas esas herramientas me van a servir, van a ser de gran utilidad para poder saber exactamente qué es lo que le pasó a mi máquina. Todo. Si no lo tienen, pues debemos hacer un esfuerzo, debemos invertir, porque no es otra cosa que la inversión, porque tarde o temprano vamos a recuperar. Si nuestros equipos lo mantenemos en perfectas condiciones, ¿sí? No solo en repuestos, también en consumo de energía, en credibilidad de la empresa, en paros funcionales, en todo eso me voy. Créame que es un gran ahorro, ¿sí? En casos ya complejos, pueden emplearse metodologías de los 5 porqués, ¿sí? Es justamente este diagrama del Ishikawa, ¿no es cierto? Que es la espina de pescado, ¿sí? Para poder simplificarlo a niveles ya un poquito más visibles, más manejables, ¿sí? De esta forma, se irá bajando el nivel hasta llegar a los límites donde el control de este equipo natural de trabajo no lo vamos a tener, ¿sí? Espina de pescado. Y el árbol lógico, una vez que ya hemos recabado absolutamente toda la información, podemos llegar a la causa raíz, ¿sí? Tenemos el evento tope, paro automático de la bomba, ¿sí? ¿Qué sucedió? Baja de presión, alta vibración y alta temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué me produjo la baja presión? En este caso, fuga de tuberías, no fue esa la causa, ¿sí? Fue la fuga por los sellos. ¿Por qué? Porque el operador nos indicó que visualizó la fuga por ese lado, ¿sí? ¿Sí? Luego, con esa hipótesis, yo tengo que comprobarlo, simplemente, ¿no es cierto? Debo verificarlo con las técnicas, exámenes y todos los procesos ya tecnológicos que lo dijimos anteriormente, ¿sí? Como ya sabemos que es por la fuga de sellos, ya me queda solo este camino. ¿Esta fuga de sellos fue por fatiga o fue por desgaste adhesivo? En este caso fue un desgaste adhesivo por las pruebas que se le hicieron al sello mecánico, ¿sí? ¿Qué ocasionó este desgaste adhesivo? Alta vibración en los cojinetes, ¿sí? Entonces, eso es lo que me ocasionó este desgaste. Pero ¿qué ocasionó esta alta vibración? ¿Sí? Puede ser de origen mecánico o de origen hidráulico. En este caso, se dedujo, ¿no es cierto?, a través de todas esas pruebas que fue de origen mecánico. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de ir desarrollando, verificando qué es lo que le pasó, ¿sí? Luego del origen mecánico, ¿por qué se originó este daño mecánico? ¿No es cierto? Tenemos desbalanceo, desalineación, desniveles, deflexión. En este caso fue una desalineación. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo llegar a certificar que fue una desalineación? Simplemente con las técnicas predictivas, ¿sí? En este caso, análisis de vibraciones. Bien. ¿Qué causó esta desalineación? La falla física, como son los ejes desalineados, luego el error humano, ¿no es cierto? Que el método de alineación no fue el correcto. ¿Por qué? Porque en el registro de mantenimiento nosotros hemos aplicado el análisis de vibraciones y después del alineamiento todavía teníamos niveles altos de vibración, ¿sí? Entonces fue error humano. Y por lo cual llegamos a la causa raíz, donde que este método de desalineación incorrecto fue porque no existe un procedimiento adecuado. Entonces, esa es la importancia, eso es el trabajo, el desarrollo
sistemático de cada una de las etapas para poder identificar el problema. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Comenzar a implementar estos procedimientos, ¿no es cierto? Estos procedimientos para, en este caso específico, eliminar la desalineación, eliminar estos problemas mecánicos y con eso voy a evitar la alta vibración en los cojinetes, ¿sí? Para evitar el desgasto y voy a evitar también la fuga en los sellos, ¿sí? Y esta fuga de sellos me va también a evitar que tenga una baja presión en la voluta, ¿sí? Porque al final es un escape de energía que nosotros tenemos. Eso es lo que corresponde al análisis causa-raíz, ¿sí? Llegar a este punto. No sé si tengan alguna consulta. Listo. En este punto, una vez verificadas y validadas las hipótesis, sí, debemos validar, no simplemente dejarlo en hipótesis, ¿sí? Entonces, porque eso no es valedero, se llega a un nivel donde se pregunta y la pregunta se transforma, ¿por qué falló? En este momento comenzamos a identificar la aparición de la falla física, el error humano y las causas raíces que desencadenaron en los eventos que nosotros lo vimos anterior, ¿sí? Y con esto se establece el plan de acción que persigue eliminar por completo absolutamente todas estas causas que producen fallas y con esto vamos a tener implementado un plan de mantenimiento muy adecuado, muy versátil y no vamos a tener paras innecesarias, ¿sí? Y no solamente me va a maximizar la vida útil de los sellos, sí, absolutamente de todos los elementos, como son los rodamientos, como son la voluta, como son eh, el impeller, sí, todos esos nosotros debemos. Y, y claro, debemos establecer un sistema de medición a través de KPIs, que es un método de diagnóstico, ¿sí? De verificar que el proceso que yo lo estoy aplicando simplemente es tener en buenas condiciones, tener que está bien aplicado, ¿sí? Porque todo plan de acción debe dar sus frutos y la única forma de verificar, de comprobar, es a través de los KPIs, ¿sí? Por ejemplo, en un plan de mantenimiento, ¿qué KPIs utilizo? La confiabilidad, la mantenibilidad, ¿sí? Y la disponibilidad. Todos esos datos, esos KPIs, me van a decir cómo estoy realizando el trabajo, si mi trabajo que estoy realizando está en perfectas condiciones. Y para poder evaluar el logro de las acciones y en este caso alcanzar los objetivos esperados, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos esperados? Maximizar, maximizar lo que es la vida útil de nuestros elementos, ¿sí? En este caso del estudio de los sellos mecánicos. Bueno, aquí tenemos una pequeña matriz de prioridades para poder dar acción correctiva necesaria. Y debido a que pueden existir restricciones de niveles de aprobación, de presupuesto, como les dije, de pronto, para poder llegar a este análisis específico de causa raíz, necesito invertir, pero muchas de las veces hay barreras, no nos aprueban el presupuesto, no nos aprueban la prefactibilidad y con eso vamos a tener problemas que se convierten en barreras para la implementación del plan. Pueden emplearse técnicas de jerarquización para eliminar los más evidentes. Por ejemplo, si yo sé que de mis 100 máquinas, haciéndoles un análisis de vibraciones, me va a eliminar un 50% de todos los fallos, o no eliminar, porque al final solo vamos a identificar, ¿sí? De todos los fallos, pues, de todos los fallos, pues debo darle esa prioridad, ¿sí? Y esto es basado en la complejidad y en las consecuencias que nosotros tenemos. Y eso es lo que, ¿qué consecuencia tiene? Si es baja, media o alta, y del número del 1 al 10. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? En este cuadro, pues simplemente tenemos una consecuencia alta con una complejidad baja, ¿sí? Que es muy, pero muy prioritario. Dale, el plan de acción debe estar enfocado en esos puntos, ¿no es cierto?
Al implementar el plan con acciones, aquellas acciones de mayor consecuencia, ¿sí? Pero menor complejidad, esta es la solución, ¿no es cierto? Ver qué consecuencias tienen, por ejemplo, en la producción, en la seguridad, etcétera, y qué complejidad tiene el de implementarlo. Entonces, eso nos me va a dar una matriz de prioridades para poder implementar por pasos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, necesito implementar análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, simplemente la inversión va a ser completamente alta y de pronto no me van a aprobar, ¿sí? Debo dar prioridades para poder implementar, ¿sí? Eso es lo que corresponde para la implementación. Y las conclusiones, las bombas son equipos susceptibles a cambios severos, tanto en la parte mecánica como en la parte hidráulica. Y esto me va a efectuar, vamos a tener consecuencias en la operación, ¿sí? Tales como inestabilidades hidráulicas, que súbita o progresivamente afectarán la integridad de sus componentes mecánicos, ¿sí? Recuerden, la parte hidráulica, problemas hidráulicos, simplemente me van a dar fallos, va a generar vibraciones y estas vibraciones me van a generar fatigas en todos los elementos correspondientes y eso es menorar la vida útil de mi componente, en este caso el sello mecánico, ¿sí? Igualmente las desviaciones, la correcta selección, instalación y mantenimiento, como vimos, es muy imprescindible, es muy necesario tener una correcta selección, una correcta instalación y el mantenimiento adecuado. En la actualidad, los sellos mecánicos son excelentes elementos de contención para evitar estos escapes hacia la presión atmosférica no controlados, ¿sí? En los procesos de manejo de fluidos, pero sin embargo requieren condiciones mínimas de instalación, mantenimiento y operación. Pero esto no quiere decir que vamos a olvidarnos de este sistema, vamos a olvidarnos de este elemento y no darle ningún tipo de acciones para darle acciones de mantenimiento correctivas o preventivas, ¿sí? Entonces, donde la intervención humana juega un papel importante. Debemos considerar este elemento y como les digo, no es simplemente de cambiar y con esto se soluciona el problema. Pues no, eso no es la solución. En el uso de procesos de análisis disciplinados como es el análisis causa-raíz y el empleo de las tecnologías disponibles como es el análisis de vibraciones, eh, lo que es termografía, etcétera, para dar sustento al proceso de pensamiento empleado, a la validación de esta hipótesis, ¿sí? Nosotros dijimos que posiblemente fue una falla mecánica, pero debo comprobar de alguna forma. Y a la final contribuyen al logro de resultados exitosos en el control de las fallas de la gestión de mantenimiento, ¿no es cierto? Eso nosotros debemos implementar, debemos verificar, ¿sí? Consultas con respecto a este análisis. Listo, compañeros. A petición de un compañero, de un alumno, pues me indicaba que necesitaba saber algo de los sellos mecánicos. Justamente aquí le tenemos una presentación. Sí, el sello del eje es la misma función que tenemos con respecto a los sellos mecánicos, pero en este caso con los empaques, ¿sí? Es un dispositivo mecánico que impide la salida del fluido del interior de la bomba hacia afuera. Eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Eso ya lo sabemos. De la parte, ¿no es cierto?, donde tenemos el líquido, la voluta, la presión, ya sabemos que va a querer encontrar un camino para salir hacia la presión atmosférica, hacia el ambiente. Y es por eso que le debemos colocar esta barrera, que en este caso específico es del elemento de sellado en empaque, ¿sí? Muy simple, muy sencillo. Claro que no es tan preciso como los sellos mecánicos. Incluso estos son sistemas que se utilizaban inicialmente, ¿sí? Pero fue avanzando la tecnología, se inventaron los sellos mecánicos y por supuesto llegaron a sustituirlos
a este tipo de sellados, a los empaques, ¿no es cierto? Para el buen funcionamiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos el imperes, tenemos la presión, va a querer ingresar el agua y a través de este laberinto o esta barrera que le coloca estos empaques, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, son varias, es como un trenzado de varios hilos para ponerle un laberinto, ¿sí? Pero como ya sabemos que el eje va a rotar, va a ocasionar aquí desgaste, ¿no es cierto? Muchas de las veces le ponemos una camisa para se desgaste la camisa y no el eje, porque eso fuera perjudicial, porque tengo que cambiar gran parte del equipo. Además de esto, al tener contacto, porque estas empaques están estacionarios, al tener el contacto, ¿qué me va a generar? Calor, ¿no es cierto? Me va a generar fricción y esta fricción me va a generar desgaste y con esto ya saben todos los problemas que nos puede ocasionar. Por eso que uno de los principios de funcionamiento de estos empaques es un goteo recomendado, que es 30 gotas por minuto, ¿sí? Por pulgada del diámetro del eje. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un diámetro de 2 pulgadas, pues lo recomendable de goteo sería 60 gotas por minuto. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que este líquido, este fluido, me sirva de refrigerante, ¿no es cierto?, al empaque y me sirva de lubricación. ¿Sí? Entonces, para formar una película con ese fluido y con eso voy a evitar este abrasivo, este desgaste, perdón, prematuro. Pero, profesor, estos goteos no son muy bien vistos, y mucho menos en líquidos inflamables, líquidos peligrosos, como ya lo hemos visto. Sí, es por eso que esta tecnología ya no se está utilizando mayormente, pero lo pueden tener. ¿No? Por ejemplo, si tenemos el líquido vital como es el agua, debo tener algún recolector en la parte de abajo y con eso solucionaría el problema. ¿Qué es más conveniente? Y simplemente en todo punto de vista, el sello mecánico, ¿no es cierto? Bueno, características, su precio inicial es bajo. Otra cosa. Tenemos una prensa estopa, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, este empaque le envuelve al eje o a la camisa y necesitamos, ¿no es cierto? Le envuelve a la camisa y necesitamos algo que le mantenga en su lugar, ¿no es cierto? Y no tenga movimientos axiales. Para eso me sirve la prensa estopa, simplemente para darle la presión necesaria, ¿no es cierto? La presión necesaria y de cierta forma ir calibrando este goteo, ¿no es cierto? Porque mayor presión, mayor va a ser el laberinto que yo lo realice a lo que es el sellado, ¿sí? Entonces eso es básicamente el principio de funcionamiento, sus elementos, ¿no es cierto? La prensa estopa y lo que es exactamente la empacatadura. Y con esto es todo los elementos que constituyen. ¿Cuáles son sus características? Su precio inicial es bajo, no siempre es una fuga, ¿sí? Es un goteo permanente, no siempre lo sella la fuga, necesitamos ese goteo permanente. El montaje y manipulación es muy sencilla, como ustedes pueden ver, simplemente saco esta presa estopa y con eso ya puedo automáticamente, de una gran facilidad, reemplazarlo a este empaque, ¿sí? Puede provocar desgastes al eje, para eso se utiliza una camisa, requiere ajustes frecuentes, ¿sí? Aquí necesitamos ajustes frecuentes para no tener un goteo excesivo. Y no se recomienda el uso de fluidos tóxicos, explosivos e inflamables por todas las características que tienen estos fluidos, ¿sí? Bueno, ventajas y desventajas con respecto a las empaquetaduras versus los sellos mecánicos. Las principales ventajas, las empaquetadoras fácil para realizar su ajuste y su sustitución bajo costo. ¿Sí? Las grandes ventajas. Las desventajas, su vida útil relativamente corta, requieren de ajustes frecuentes. En muchas ocasiones necesitan una entrada de refrigeración, entonces ya se me complica un poco más y ya no tengo las ventajas adecuadas. ¿Sí? Una empaquetadura se utiliza cuando se bombean productos inocuos y las fugas son mínimas, ¿sí? Su ventaja es su bajo costo. Inocuos como el agua, por ejemplo.
Sin embargo, no son aptas para manejar productos químicos peligrosos, en absoluto, ¿sí? Totalmente negado. Y las ventajas con respecto a los sellos es fugas despreciables a lo largo de toda la vida de servicio. Ya sabemos cómo podemos aumentar esta vida de servicio con todas las técnicas que hemos visto anteriormente. Menor pérdida de potencia por fricción, ¿sí? Entonces tenemos el líquido mismo nos forma esa película, ¿sí? Esa película hidrodinámica que nos actúa como refrigerante y como eh, lubricante. Menor pérdida de potencia por fricción, sí, ya lo dijimos, eliminación de desgaste del eje o de los manguitos, sí, porque es perpendicular el desgaste que voy a tener, el sellado que yo lo voy a tener, y ausencia del mantenimiento periódico, sí, y con esto de la ausencia del mantenimiento no quiere decir que me voy a olvidar, simplemente debo enfocarme en problemas que me causan desgastes a mi sello, como son, ¿no es cierto?, los problemas mecánicos y los problemas hidráulicos. ¿Qué desventajas tienen estos sellos frente a las empaquetaduras? Si requieren una instalación y manejos más delicados, son bastante más caros que las empaquetaduras, pero a la final es una inversión. La sustitución requiere la parada del equipo. Y por último, los sellos mecánicos son casi siempre la mejor opción, ¿sí? Es más, como les dije inicialmente, teníamos ese tipo de empaquetaduras, luego salieron lo que es los sellos mecánicos, ¿sí? Entonces eso debemos tener. A ver, tenemos una consulta. ¿Existen normas y tolerancias de sellos de empaquetaduras, principalmente en compresores reciprocantes de gas natural? Pues sí tenemos lo que es la norma API, nos relaciona con todos estas empaquetaduras, estos sellos mecánicos, ¿no es cierto? Y podemos nosotros revisarlo. Eh, yo les tenía preparado una carpeta con todas las normas que me pidieron, por ejemplo, el torque que debemos aplicar, y algunas normas más que lo tengo anotado, ya lo tengo listo. Sí, le voy a aumentar esta norma de las empaquetaduras. Solo déjeme anotar. Para compresores, no sé, el compañero que tiene esta consulta, si ustedes le controlan la cantidad, bueno, en este caso no goteo porque es para gas natural, ¿cómo le controlan a esta empaquetadora o a la salida del gas natural hacia el medio ambiente? Sí, bueno, no, parece que no está con el micrófono aquí. Listo. Estas son las ventajas y desventajas de usos, procedimiento general para la instalación de un sello mecánico. Esto ya corresponde a lo que es a la próxima clase, pero lo vemos, ¿no es cierto? Para la instalación del sello mecánico se recomienda determinar la condición de la bomba centrífuga, tomar en cuenta las normas de seguridad, que es muy importante. Sí, debemos bloquear todas las fuentes de energía, como la energía eléctrica, la energía hidráulica, para no tener ningún tipo de inconveniente. Determinar el diseño del alojamiento del sello, ¿sí? Tolerancias dimensionales, desmontaje de la bomba centrífuga, chequear las fuentes de desalineamiento de la bomba. ¿Cómo lo podemos hacer? Justamente con estas técnicas que les decía anteriormente, ¿no es cierto? Hay técnicas de alineación láser, técnicas de alineación con veloz comparadores, etcétera. Hacer procedimientos como lo vimos en el análisis causa-raíz. Contar con las referencias, planos instructivos es muy necesario, es primordial. Si no lo tengo, debemos conseguir con el fabricante, ¿sí? Que nos dan parámetros eh, eh, específicos, incluso de tolerancia, seguir el procedimiento general para la instalación de los sellos, montaje de la bomba centrífuga, verificar el funcionamiento del sistema de protección API y por último verificar la condición de mi bomba centrífuga, ¿sí? Eso es lo que corresponde el montaje, el procedimiento general. No sé si tenemos preguntas. Bueno, inspección de los sellos mecánicos. Sí, debemos, son pasos que debemos tener para poder inspeccionar estos sellos. ¿Sí? Desde la prefabricación,
debemos asegurarnos que el fabricante posea y conozca todos los detalles que yo necesito para poder adquirir ese sello mecánico, ¿sí? Como las facilidades existentes para los sistemas auxiliares, ¿no es cierto? Sus planes APIs, planos, dimensiones y tolerancias, tipos de características del fluido que voy a manejar, ¿sí? Para que ellos nos den el sello más conveniente, características operacionales como la velocidad, presión y temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener desde la prefabricación, ¿sí? Luego, verificar que el sello seleccionado es adecuado para el servicio. Por ejemplo, la compatibilidad con el flujo a la cual voy a trabajar, características del fluido, sencillez y confiabilidad del diseño, ¿sí? Para poder montar y desmontar, dar los mantenimientos correctivos adecuados, sí, facilidad en la instalación, como les dije, factores de relación de balance que ustedes ya saben cómo calcular dependiendo de las áreas de los sellos, tanto de la cabeza como de la base, ¿sí? Sistemas auxiliares requeridos, planes API, que ya lo hemos revisado a gran detalle, condiciones operacionales, temperatura, velocidad y presión, operación continua e intermitente, criticidad de los daños en caso de fugas. Sí, recordarán que nosotros en el análisis causa-raíz, una de las primeras partes era de identificar la criticidad del equipo. Con el correspondiente a lo que nos compartió el compañero, tal vez le están tomando la presión, tienen datos históricos de la presión, porque eso me puede dar una razón de que está subiendo y bajando este parámetro físico, y con eso también puedo identificar que se trata de un problema hidráulico. ¿Sí? Una idea más para el compañero que nos compartió. Luego, sí, tenemos que fijar las partes del sello a ser inspeccionadas en el proceso de fabricación. Muchas de las veces debemos hacer inspecciones, debemos hacer una liberación del equipo en fábrica, ¿sí? Antes de que llegue a nuestro lugar de trabajo. Esos son, digamos, pasos ideales que debemos tener, ¿sí? Muchas de las veces, como ustedes saben, simplemente le dejamos al departamento de compras que nos hagan la adquisición, y uno de los objetivos de ellos es simplemente buscar el menor precio, sin importar la calidad. Entonces, es uno de los problemas que debemos tener presente, sí. Recordarán que cuando hicimos el análisis causa-raíz, justamente todos los departamentos debemos involucrarlos, no solamente la parte técnica, debemos toda la parte de finanzas, adquisiciones, etcétera, ¿sí? También debemos verificar que el fabricante esté en conocimiento de cualquier tipo de modificaciones que lo hagamos en el transcurso, para que ellos lo tomen en consideración y no tengamos ninguna sorpresa. Y en caso que el fabricante es quien establezca el tipo y el material de sello, debe hacernos una carta correspondiente, una carta de certificación de los materiales y por qué están utilizando con los datos que yo lo he entregado. ¿Sí? Eso es con respecto a la prefabricación. Luego la inspección de los sellos mecánicos con respecto ya a los materiales, que quiere decir ya cuando ya me llega mi sello mecánico, bueno, en este caso el inspector verificará que cada uno de los materiales de los diferentes componentes del sello cumpla con las especificaciones que yo le he dado al fabricante. ¿Sí? También es otro de los problemas muchas veces en las empresas, que nosotros mandamos unas especificaciones y no controlamos realmente la calidad no solamente de los sellos, sino de todos los depuestos que nosotros podamos obtener, ¿sí? Y a discreción del inspector, pues se aceptarán certificados de materiales o reportes de pruebas que han sido realizados en fábrica, ¿sí? La calidad de los materiales es muy importante para no tener ningún tipo de inconveniente, y eso también puede ser uno de los parámetros para poder identificar las causas raíces de los problemas, ¿sí? El tipo de material, la calidad de los materiales, dependiendo del fabricante. Y que créanme que hemos tenido esos casos, ¿sí? Luego ya la inspección y fabricación, ya una vez que ya hemos saneado todo el diseño, luego que hemos identificado la calidad de los materiales que va a ser usado en el sello, ya debemos inspeccionar
y verificar la fabricación. Las dimensiones de los sellos, los acabados superficiales deben estar de acuerdo a lo que les enviamos. Después del mecanizado debe tener un acabado superficial de entre 16 y 32 micropulgadas, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del RMS? Simplemente es esto de aquí. Sí, es una unidad de medida. RMS en sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Acabado superficial, pues hace mención a diferentes acabados, como ustedes lo pueden ver acá en este gráfico. Por ejemplo, 20, como ustedes pueden ver, un acabado prácticamente el mejor, ¿no es cierto? Cuando 900 ya pueden ver la rugosidad que tienen en la superficie y esa es la forma de identificar el tipo de acabado, ¿no es cierto? Si me dice entre 16 y 32, más o menos yo haría caso a este tipo de acabado, ¿sí? Las superficies deben estar libres de rayas y estrías, eso es lo que yo debo inspeccionar de los sellos mecánicos para no tener ningún tipo de inconveniente. No se afectarán reparaciones de grietas o porosidades, es lo que me preguntaba un compañero, sí, con respecto a este punto, que si yo puedo hacer una rectificación de pronto del sello, pues no, no es recomendado, sí, vamos a generar mayor pérdidas y no vamos a ganar absolutamente nada, ¿no es cierto? Y la planicidad, la plenitud de las caras sellantes también es muy importante. Debe ser comprobada haciendo el uso del método de la luz monocromática y su afectación es según los siguientes parámetros, ¿no es cierto? Entre 0.0116 milésimas de pulgada o 295 micrones, ¿sí? Entonces, eso es la planitud de las caras sellantes, que es muy importante. Y por último, una vez que ya está fabricado el sello mecánico, debemos tener un informe, ¿sí? Un informe de fabricación, ¿sí? Que nos certifique la calidad de todo, de mi elemento característico. Debe efectuarse una inspección final que debe contener todos los aspectos indicados en este procedimiento, cómo fue construido, debe identificar el tipo de sello, ¿sí? Los materiales utilizados, resultados de inspección, los certificados del material. También el sello debe tener su propio código y logotipo de la empresa fabricante para identificar la procedencia, ¿no es cierto? Identificar el lote de fabricación y el informe emitido por el fabricante para que nos certifica, ¿no es cierto?, el buen cumplimiento de los requerimientos por parte de nosotros. Y muy importante, el manual de instalación, operación y mantenimiento del sello que nos deben estar totalmente actualizado. Estos procedimientos, como pudimos ver en el ejemplo del análisis causa-raíz, que simplemente no tener un procedimiento de alineamiento fue el problema que el sello mecánico falle, ¿no es cierto? Se desgasta el sello mecánico y por eso es la importancia de tener todo documentado. Por más sencillo que sea, por más sencillo, por ejemplo, de apagar una lámpara, ¿sí? Claro que es muy fácil, pero debemos, para que se den una idea, que de todo debemos tener documentado. Una vez que ya está en nuestro lugar, el almacenaje también es muy importante. Todas las partes ambientales, como es la humedad, ¿no es cierto? Y el polvo, debemos tener mucha precaución, ¿sí? Los materiales, como son los elastómeros o los sellos secundarios, como son los borrines, ¿no es cierto? Deben suministrarse en bolsas plásticas convencionales contenidas en cajas de cartón o en bolsas plásticas de color negro para evitar la humedad, para evitar estos agresivos, polvo, etcétera, que nos van a dañar. Imagínense, si tenemos almacenado 3, 4 meses, antes de que instalemos ya vamos a tener algún defecto, entonces eso también es una parte muy importante. Y por último ya tenemos la inspección de la instalación, ¿sí? Debemos comprobar el buen estado del equipo donde va a ser instalado. ¿A qué me refiero?
debemos comprobar exactamente todas las condiciones mecánicas, hidráulicas, para no tener ningún tipo de inconveniente en lo que es el montaje, ¿no es cierto?, en el funcionamiento exactamente del sello, que eso es lo que eh, nos produce daños, ¿sí? Nos produce estos desgastes prematuros. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Simplemente que el eje o la camisa del área del sello debe estar completamente liso. ¿Sí? Cuando hablamos de liso, pues ya sabemos que el acabado superficial debe estar entre 16 y 32 RMS. ¿Sí? En caso de ejes provistos de camisa para la protección, ¿no es cierto? Para que se me desgaste el eje y no, perdón, que se me desgaste la camisa y no el eje, pues también debemos, no se aceptarán fugas a través de esta camisa, sí, también es uno de las partes importantes, no es simplemente colocar este tipo de camisa, ¿sí? La concentricidad de la caja debe estar dentro de los valores permitidos, entre 0 pulgadas y más 0.01 pulgadas. Y la concentricidad, y eso lo puedo analizar a través de un rundown, ¿no es cierto? A través de reloj comparadores. La excentricidad del eje debe estar dentro de lo permitido. El valor máximo es de 0.0015 pulgadas, ¿sí? En caso de ejes superficialmente endurecidos, es recomendable abrazaderas en lugar de tornillos para sujetar el cuerpo del sello. Eh, la caja del sello debe estar lisa, perpendicular al eje, cilíndrica, concéntrica y no se aceptan desviaciones. Y esto es para la instalación. La deflexión radial del eje también lo puedo ver a través de un rugao, ¿sí? Y de la caja del sello no debe exceder al 0.002 pulgadas. Todos estos parámetros debo considerar para tener una buena instalación con lo que respecta a mi sello mecánico, ¿sí? El juego axial del eje debe estar por debajo de 0.04 pulgadas, ¿sí? Con respecto al cojinete de empuje, ¿sí? Del tipo antifricción. Esto es sean del tipo hidrodinámico. Simplemente, a ver, no son de los típicos rodamientos de bolas, ¿no es cierto? Que lo conocemos, ¿sí? Tenemos cojinetes hidrodinámicos que forman una película y me mantienen el peso de toda mi estructura, ¿no es cierto? De mi bomba vertical, ¿sí? A través de estos cojinetes de empuje, que es a través del aceite. Asegurarse que el trabajo de la instalación se realice bajo condiciones de máxima limpieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque una partícula que dejemos en las caras de contacto, pues es completamente abrasivo y de primera ya vamos a tener desgastes iniciales, digamos así, ¿sí? Y por supuesto eso no lo podemos permitir, no lo podemos realizar ese evento porque es totalmente perjudicial. Sí. Además, la instalación del sello debe hacerse siempre con las recomendaciones del fabricante, como con el manual. Eh, incluso, sí, incluso cuando se hace la instalación, el montaje, muchas de las veces, muchas de las empresas hacen una visita técnica para verificar el correcto funcionamiento. La compresión de los resortes deben ser exactamente la recomendada, evitar daños en las caras, dependiendo del diseño, ¿no es cierto? Porque dependiendo de la presión que yo lo tenga en la voluta, si es, como ya lo vimos en las clases anteriores, es un factor muy importante a tener en cuenta. Evitar daños en las caras pulidas y en los elastómeros. En caso de disponer de una cara estacionaria autolineante, sí, que es una de las características de los sellos, de algunos sellos, debe comprobarse su correcta centralización, sí, para tener totalmente perpendicular al eje. Y el sello, ¿no es cierto? El sello del resorte debe ser probado neumáticamente para comprobar esta presión, ¿no es cierto? Comprobar la tensión del fuelle. Esta prueba se realizará solamente en bombas centrífugas de una etapa. Y los valores de holguras, ajustes y otros aspectos relevantes deberá quedar asentado en el historial del equipo, ¿no es cierto? Todo debe estar completamente documentado.
Eso con lo que respecta para la instalación, vuelta a la inspección que yo debo realizar ya cuando está en servicio la bomba centrífuga, ¿sí? Debo efectuar en forma periódica, como nos decía el compañero, tenemos datos de vibraciones, incluso sensores instalados que nosotros tienen instalados en la máquina, ¿sí? Es muy, muy beneficioso, con eso podemos llegar a la causa raíz sin ningún tipo de problemas, aunque el compañero está teniendo problemas, pero debe ser por cuestiones de interpretar estas vibraciones. Y dependiendo, ¿no es cierto?, la frecuencia dependerá mucho de la criticidad de la máquina. ¿Sí? Una vez más, entra este criterio, que es, para mí es una de las partes importantes para aplicar una técnica predictiva de mantenimiento, o mantenimiento basado en la condición. Ese es el primer estudio que debemos hacer, la criticidad de cada uno de los equipos. Sí, dependiendo de eso, daremos las frecuencias necesarias, adecuadas, para poder realizar todos estos tomas de datos. ¿Sí? ¿Qué datos? Vibraciones, termografía, todas las técnicas predictivas que yo lo aplique. Y durante el servicio, el personal de operaciones debe hacer un seguimiento continuo al funcionamiento del mismo para detectar ruidos anormales, ¿no es cierto? ¿Qué me genera los ruidos? Pues las vibraciones, ¿sí? Fugas y variaciones en la presión, ¿sí? Cuando tengo inestabilidad en la presión, pues tenemos simplemente un problema hidráulico. Y ahí ya tenemos una resolución, ya tenemos un punto de vista para verificar su causa raíz. Y el flujo de los fluidos, ¿no es cierto? El flushing, que es la limpieza, y el quench, que es la extracción del calor, ¿sí? La barrera y el enfriamiento. También deberán llevarse registros del comportamiento como horas de servicio, resultado de las últimas inspecciones, de mantenimiento ejecutados, etcétera, ¿sí? Debemos realizar inspecciones visuales para detectar fugas, es muy importante. Muchas de las veces cuando le entrenamos al personal de operación, uno de los objetivos de tomar datos, ¿sí? No es el que tome exactamente el dato, porque a veces tenemos eso en un SCADA, en una computadora, si es que lo tuviésemos, pero la final es que el operador haga un recorrido completo, ¿no es cierto?, de la planta, en este caso de una bomba centrífuga, y haga una inspección visual, verifique fugas, detención de fugas en el cierre, ¿no es cierto?, control del nivel del aceite en el cuerpo rodante. Eso ya es un mantenimiento que debe realizar el operador, ¿sí? Más que mantenimiento, una visualización. Medición de temperatura del cuerpo del rodamiento, ¿sí? Inspección del ruido y vibraciones. Vea, créanme que si yo sé aplicar esto de la vibración, pues simplemente yo ya sé cómo, no cómo funciona, sino qué es lo que le está pasando. Si es cuando usted está dando del médico y les hacen los exámenes correspondientes y ellos ya saben qué es lo que nos está pasando, es lo mismo. Yo puedo identificar qué es no la causa raíz, pero bueno, sí la causa raíz porque la vibración sí me da, sí me dice qué es lo que le está pasando. También debemos comprobar el flujo correcto del agua, inspección visual del correcto estado general de las conexiones eléctricas, etcétera, ¿sí? Una visualización, una comprobación exhaustiva de lo que le puede estar pasando a mi máquina. Sí, que a la final son parámetros necesarios para poder identificar problemas. Sí, y cuando yo haga este análisis caso a raíz, pues simplemente ya voy a tener el know-how correspondiente para determinar exactamente a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Con lo que respecta a la inspección de bombas centrífugas, ¿sí? ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos hacer? Se debe conocer la confianza, el estado y el funcionamiento de las bombas. Cuando decimos confianza, simplemente que estén instalados de acuerdo al punto de operación donde sea mayor eficiente, tenga la mayor eficiencia, ¿sí? Que la altura neta de succión sea la indicada, sea la adecuada para evitar problemas de cavitación, problemas hidráulicos. Todo eso debemos identificar. Pero ¿por qué vemos las bombas centrífugas? Porque simplemente, como ya dijimos, todo lo que genera vibraciones, movimientos oscilatorios en el eje, y esto no me va a afectar a mi sello mecánico, ¿sí?
Reducción del tiempo de inactividad de las fallas mecánicas de la bomba, mayor vida útil de los equipos de instalaciones, muy importante, ajuste del estado de los repuestos, simplemente cuando yo puedo decir cuándo es el momento exacto de cambiar un, qué sé yo, un rodamiento, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que una del mantenimiento que se aplicaba era el preventivo, que de acuerdo a la criticidad del equipo, de acuerdo al funcionamiento, yo lo cambiaba, por ejemplo, cada año, ¿no? Los rodamientos sin saber si están bien, si están mal. Simplemente le cambiaba y listo. Con esto yo podía esperar un año más, pero eso no me da una confiabilidad, voy a tener incluso daños catastróficos, paradas inesperadas y eso no es el objetivo, ¿sí? Programación de los trabajos, todo lo que es programación es muy bien visto en el mantenimiento, ¿sí? Yo puedo programar para, qué sé yo, para la producción y que pare el equipo, tener todos los repuestos, demorarme menos, todo lo que es programación es muy bien visto. Y bajo costo de reparación de las bombas. Con esto créanme que recuperamos la inversión al aplicar estas técnicas predictivas. ¿Sí? La instalación de los sellos mecánicos. ¿Qué vamos a ver? Generalidades. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar? El material recibido corresponde a lo que usted ha solicitado, como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Tener un departamento de calidad, qué sé yo, aleatorio. Si yo pedí 100 sellos mecánicos, debo hacer un muestreo, ¿no? Qué sé yo, de unos 20 para comprobar las medidas, comprobar el material a los cuales... Ensayos no destructivos, porque tampoco voy a aplicarle, a dañar al sello para poder verificar el material, ¿no es cierto? Si no va a instalar inmediatamente, ya sabemos que la forma de almacenar debe ser de las mejores condiciones. ¿Sí? Los límites operativos, medidas de alojamiento, presión, velocidad, es muy importante, temperatura de cada tipo de sello, para que podemos llevar una tendencia para saber el principio de funcionamiento, saber su comportamiento más que el principio de funcionamiento, ¿sí? Eso también debemos identificar y siempre con parámetros, porque yo no saco nada eh, justamente obteniendo datos, ¿no es cierto? Teniendo millones de datos, si no lo hago un análisis, no me sirve de nada simplemente, ¿sí? Todos esos datos tienen una razón de ser y eso puedo sacarlo aplicando algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para poder saber el comportamiento, predecir algún tipo de comportamiento de la máquina. Sí, es muy importante y eso debería ser el objetivo de cada uno de nosotros, llegar a ese estado. Y ya cuando lleguemos a ese punto, simplemente ya le tengo totalmente controlada mi máquina con respecto al funcionamiento, mantenimiento y operación. Compatibil- Compatibilidad química, sí, también debemos comprobar. Los materiales de fabricación de los sellos mecánicos son muy variados y vienen determinados para diferentes y cada uno de los fluidos que van a estar en contacto. Sí, debemos verificar, porque es primordial el que tengamos justamente, debemos saber con qué elemento, con qué fluido voy a trabajar y con eso manejarme con el mejor material del sello mecánico. Y por último, el montaje, sí, dependiendo de la aplicación, las condiciones de trabajo, como lo vimos, algunas consideraciones del entorno del sello mecánico debemos montar de diferentes formas, en el interior o en el exterior, dependiendo de las condiciones. Recordarán en las diapositivas anteriores las condiciones, bueno, también climatológicas, pero el ambiente abrasivo que muchas de las veces tenemos en el lugar en la industria, y hay polvo, partículas de suspensión y eso me puede ingresar a las caras y eso es totalmente abrasivo, como ya lo sabemos, ¿sí? Recomendaciones para el montaje. ¿Qué debo comprobar? Estos sellos mecánicos son piezas de precisión, ¿sí? Por lo tanto, debo tener todas las precauciones del caso para la instalación correcta y precisa. Debemos asegurarnos y respetar las cotas de montajes y tolerancias adecuadas
que nos indican en el plano, que nos indique el fabricante, ¿sí? Él, como diseñador, nos debe dar todos los datos característicos para realizar el buen montaje, el correcto montaje de calidad. Entonces, el alojamiento debe estar limpio, sin golpes ni daños, que también debemos comprobar. Es importante evitar que el montaje se realice en ambientes sucios, ¿sí? Que por lo general son los ambientes de las industrias, y todas las superficies con las que estaremos en contacto del sello deben estar libres de rebabas y cantos, que me va a hacer es totalmente abrasivo, ¿sí? Y me va a desgastar el sello. Es imprescindible respetar la rugosidad indicada, ¿no es cierto?, a continuación. Eh, para materiales elastómeros, ¿sí? De 2.5 micrones, ¿no es cierto?, lo que es la superficie aquí en este punto, ¿sí? Y de una micra en donde está marcado el haz, ¿no es cierto?, en esta superficie. Esas son las rugosidades que nosotros debemos tener. Y los que no son elastómeros, pues es 1.6 los S y 0.2 los As, ¿sí? Entonces eso debemos comprobar las rugosidades. Y el montaje, ¿sí? Dependiendo de la aplicación, las condiciones de trabajo y los diversos factores de su entorno, del sello mecánico, debe montarse de manera diferente, ¿cierto? En el interior o en el exterior. Dependiendo del ambiente que tengamos justamente en la industria. El lubricante del alojamiento y el eje con agua o solución acuosa al 3% del jabón líquido neutro. No utilizar nunca grasas o aceites para lubricar, ¿no es cierto? No debemos realizar eso porque no va a ser el trabajo adecuado, no nos va a crear la barrera y es perjudicial. Debemos de introducir la parte fija ayudándonos en el cilindro plástico, ¿sí? Procurando que entre completamente perpendicular al eje, sin rayar la cara. Sí, debemos tener mucha precaución en el momento de montar, sobre todo en las caras, en las superficies de contacto, ¿sí? Antes de poner en funcionamiento la máquina, comprobar que el fluido ya esté en contacto del sello. ¿Por qué? Porque justamente el momento que yo lo hago sin este líquido que funciona como lubricante, pues simplemente lo voy a desgastar prematuramente. Bueno, consejos para algunos modelos, ¿no es cierto? Tenemos resortes cónicos, como ven en la figura. Hay que verificar que el sentido de rotación del eje corresponde al sentido helicoidal del muelle, ¿sí? Y eso simplemente me lo debe indicar el fabricante, ¿no es cierto? El sentido de rotación también es muy importante, ¿sí? Y la parte rotante se coloca sobre el cono auxiliar del montaje, empujándole hasta su cota de trabajo, ¿sí? Con un sentido de rotación igual a lo que tenemos del resorte. Para muelles cónicos, ¿sí? Para muelles, ya lo vamos a ver todos estos modelos, lo tengo posteriormente para que ustedes lo revisen. Con la ayuda de una solución jabonosa, deslice el fuelle sobre el eje en movimiento, ¿sí? Y la fijación de tornillos para los siguientes modelos, vamos a utilizar una llave Allen para apretar los tornillos que justamente me pedía un compañero, los torques necesarios, que es muy importante, ¿sí? Es muy importante hacerles el ajuste correspondiente, ¿sí? Aquí están los modelos, cada uno de los modelos que lo dijimos anteriormente para que lo revisen y lo vean cuál es la mejor forma de montar de acuerdo al modelo. El mantenimiento, algo general, ¿no es cierto? Revisar el correcto estado del sello mensualmente, ¿sí? Pero ¿por qué general? Porque simplemente ya sabemos que para aplicar, dependiendo de la filosofía que yo tenga, ¿no es cierto?, de mantenimiento, simplemente es de acuerdo a la criticidad de la máquina, ¿sí? Eso está muy relacionado con la criticidad y yo debo hacer este plan de mantenimiento de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los datos que tenga de mis máquinas correspondientes, ¿sí? Pero
se puede aplicar, ¿sí? Revisar el correcto estado del sello mensualmente, limpiar regularmente las acumulaciones del polvo sobre el sello también mensualmente, ¿sí? El fabricante de la máquina que utilice el sello mecánico él debe establecer la frecuencia, ¿sí? Él debe hacer sus investigaciones, debe darnos todos los parámetros operacionales y de mantenimiento para poder aplicar a los diferentes tipos de máquinas. Y las normativas, pues todos los sellos mecánicos son considerados, ¿sí? Componentes y no poseen una función autónoma, ¿sí? Por esta razón, en la máquina donde va instalado el sello mecánico, debe cumplir con la directiva CE, ¿no es cierto? No sé si muchas de las veces han visto este sellito, que simplemente son normas que deben aplicar y solamente con ese sello ya el producto se encarece, ¿sí? Porque son normas europeas que nos garantizan el buen funcionamiento. Los sellos, sí, eso con respecto a las inspecciones que yo debo hacer para la fabricación, instalación y mantenimiento, ¿sí? Vamos a ver ahora fallas o causas raíces que podamos tener o ocasionar en lo que corresponde a los sellos. Los sellos mecánicos fallan por dos razones. La primera, por corrosión, y la segunda, por un daño físico, por alta temperatura. Sí, la temperatura es el enemigo número uno de todos los elementos, no solamente de los sellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente le cristaliza todas las moléculas del material. En otras palabras, le viene a mermar sus propiedades, ¿sí? Y con esto, pues, vamos a tener un desgaste prematuro. Y está comprobado, ¿no es cierto?, que si un elemento, ¿sí? Por ejemplo, el sello mecánico, funciona sobre los 10 grados, ¿sí? Sobre los 10 grados, con lo que respecta al diseño del trabajo que está normalmente especificado por los fabricantes, pues créanme que la vida útil de ese sello, de ese elemento, se viene a menorar a la mitad, ¿sí? Vamos a tener fallas prematuras. El análisis de la falla, pues no debemos botar nada, debemos revisar el estado de la bomba del equipo y sin esto no será fácil conocer la causa raíz. ¿Sí? Una vez más, muy importante verificar la causa raíz. Debemos conseguir el sello completo, no debemos repararlo, ¿sí? Eso es como una recomendación, ¿sí? Examinemos las caras que es. A la final lo que va a estar en contacto, lo que más vamos a tener problemas, examinar la transmisión de torque, examinar los elementos flexibles, debemos examinar los elastómeros, debemos buscar huellas de rozamiento, ¿sí? Para hacer este análisis correspondiente, este análisis de causa raíz. La bomba o el sello se repararon recientemente, ¿sí? Si no es mucho el tiempo, simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiándole el sello y no estoy verificando la causa. ¿Qué es lo que le ocasionó? Que eso es muy importante. Se usaron los mismos materiales, ¿sí? De pronto, dependiendo de las condiciones operacionales, es mejor verificar, cambiar los materiales, ¿no es cierto?, para una mayor eh, robustez, una mayor durabilidad, ¿sí? El cambio de la tolerancia, cambió la presión, ¿sí?, de trabajo, eso me indica que la energía hidráulica, la energía de presión, en algún lado se me está perdiendo, ¿sí? No estoy aprovechando toda la energía que obtengo, que muchas de las veces es la energía eléctrica, ¿no es cierto?, a través de los motores. ¿Con qué se lavan el sistema? Con vapor, soda, solventes, ¿sí? No sé, esto también debemos identificar. Ocurren o aumentan las fallas después de algún cambio de tubería, válvulas, filtros, tanques, niveles del tanque de succión. También debemos hacernos esta pregunta para poder identificar. Todos esos debo ser completamente interactivo. Si yo soy el líder del equipo de trabajo,
el cual me han seleccionado para realizar el análisis causa-raíz, simplemente debo ser muy proactivo, ¿sí? Hacerme todas estas preguntas, indagar con todos los que participan para la operación y mantenimiento de ese equipo, para poder verificar, llegar a la causa raíz correspondiente, ¿sí? Pero antes, ¿el sello nuevo o es reconstruido? ¿Sí? Entonces, eso también es algo que se me va a dañar prematuramente, ¿sí? Por eso no es recomendable. Las piezas fueron lavadas antes de usarlas, ¿sí? Tienen el sello completo o las partes sueltas no es mucho lo que podamos reducir. Entonces, también podemos identificar y debemos recordar que definitivamente se debe revisar la bomba o el equipo. De lo contrario, no vamos a encontrar la causa raíz. Sí, recuerden que los problemas que son ocasionados por la bomba, todo va a repercutir en mi sello mecánico. ¿Sí? Para poder encontrar la causa raíz, no debo enfocarme en ese elemento, debo enfocarme en el funcionamiento global de lo que corresponde al sello mecánico. Debemos examinar las caras, comparar las huellas de desgaste, sí, para verificar si no tiene alguna superficie desgastada, sí, las huellas deben coincidir y ser del mismo ancho. La huella completa a 360 grados, y eso me da razón de que la parte mecánica de mi bomba pues está en buenas condiciones. Si no es así, debo analizar, es justamente lo que debo analizar, la causa raíz, ¿sí? El estacionario, tengo aquí el estacionario, el rotatorio y la huella centrada. ¿Qué es lo que causa cualquier fuga en los sellos secundarios? Y eso, como les digo, es debido a problemas mecánicos. ¿Sí? ¿Qué debemos chequear? El O-ring picados en la instalación, el O-ring dañado por ataques químicos y revisar el material adecuado. ¿No es cierto? El eje gira, hay fuga, el eje parado, hay fuga. Esto es la causa raíz, prácticamente el desgaste o la huella completa, ¿sí? O el ancho de huellas no son iguales. Debemos examinar las caras, examinar las transmisiones de torque, ¿sí? El contacto fuerte en el diámetro, ¿sí? Un posible despostillamiento, el no contacto estacionario, ¿sí? Tenemos aquí con la cara de contacto y un fuerte o moderado contacto, ¿sí? ¿Qué es lo que causa caras no planas debido a una sobrecomprensión? ¿Qué es lo que debemos chequear? Caras no estaban planas, el orín secundario se hincha, ¿sí? Que se deforma la cara rotatoria está mal soportada y el aumento de presión en el estopero, ¿sí? El eje gira, hay fuga, el eje cuando está parado también hay fuga, ¿sí? Es una huella profunda en el rotatorio y en el diámetro exterior de la estacionaria, ¿sí? Sí, como vemos, la mayor parte de problemas es en las caras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos examinar? Específicamente este elemento correspondiente. Desportillamiento en el diámetro exterior, ¿sí? Tenemos este tipo de desportillamiento. Deformación por presión, sí, puede ser momentánea. El asiento estacionario, ¿no es cierto? El asiento es la zona de mayor desgaste en el diámetro externo. Bueno, aquí tenemos las huellas del fuerte del diámetro interno, fuerte, moderado, contacto, un posible desportillamiento en las caras de contacto, tanto en la parte estacionaria como en la parte rotatoria. ¿Qué es lo que causa? El rotatorio se dilata y se entierra dentro del estacionario, ¿sí? ¿Qué debemos chequear? Seleccionar y lubricar las caras, la distorsión térmica de las caras, todo lo que es contacto genera calor, temperatura dentro del estopero. Seguimos con las caras de contacto, ¿sí? Entonces, básicamente el 90, yo diría hasta más también, es problemas ocasionados justamente en este tipo de elementos, ¿no es cierto? En las caras.
Desportillamiento en el diámetro interior, en este caso, ¿no es cierto? En el diámetro interior, pues distorsión por alta temperatura. ¿Sí? Tenemos una dilatación y el asiento estacionario en la zona de mayor desgaste, ¿sí? En esta zona del interior. La huella en el estacionario es mucho mayor que el rotatorio, ¿sí? Y tenemos un posible desgaste en la cavidad transitoria del torque, en donde nosotros a través del resorte le damos la transmisión del torque, ¿sí? Entonces, el eje gira y fuga, el eje parado y fuga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que causa? La cara rotatoria se mueve desbalanceadamente. Debemos chequear desalineamiento, esfuerzos por tuberías, rodamientos gastados, ejes torcidos, cavitación, operación fuera del punto óptimo de la bomba, ¿sí? Asiento desalineado. En otras palabras, problemas mecánicos y problemas hidráulicos, ¿sí? ¿Qué me va a ocasionar este tipo de problemas? El contacto mayor en una zona, ¿sí? La huella en el estacionario es ligeramente mayor que en el rotatorio y la huella es completamente a los 360 grados, ¿no es cierto? Alrededor de toda la superficie. ¿Qué debemos en este caso? ¿Cuál es la causa? Las caras no están perpendiculares, ¿sí? Debemos revisar el estacionario si asienta bien con la brida. Debemos revisar los pines que calcen bien, el desalineamiento del eje, que también es algo muy importante con lo que corresponde a los sellos mecánicos, y esfuerzos por tubería de deformaciones que también me van a ejercer esfuerzos y eso también genera vibraciones. Compresión de las caras no es uniforme, tanto la resistencia del resorte no es la adecuada, ¿sí? Eso debemos comprobar. Tenemos también un choque térmico, ¿sí? Una huella completa a los 360 grados, tanto en el estacionario como en el rotatorio. ¿Qué es lo que causa una mala lubricación en las caras? ¿No es cierto? Recuerden que la distancia entre las caras de contacto es muy importante para poder efectuar esta película lubricante, ¿sí? ¿Qué debemos chequear? La lubricación de las caras, la presión del estopero, materiales de las caras y el funcionamiento adecuado del control ambiental, ¿sí? Entonces, podemos tener fracturas radiales, el carbón muestra alto desgaste, superficie picada con huellas tipo cometa, ¿no es cierto? Y desportillado en la parte rotatoria. Sí, esto es lo que me ocasiona ese tipo de inconvenientes. Eh, ¿Qué tenemos también? Contacto en dos o más zonas. Simplemente aquí es en el estacionario. Podemos ver este no contacto. Vuelta en el rotatorio es una erosión tipo alambre. Entonces, esto es a qué debida, qué es la causa de este tipo de problemas. Las caras no están planas. ¿Sí? ¿Por qué no están planas? Porque la vida no está deformada por sobreapriete, la planitud de las caras no es la adecuada, la perpendicularidad de la cara de la bomba está defectuosa, ¿sí? El estacionario no haya sentado bien y los ajustes de los pernos, ¿sí? Todo eso me ocasiona este tipo de problemas. Eh, Todo absolutamente en las caras, y seguimos, ¿no es cierto? Marcas en el diámetro interior, y estas líneas que se forman, tanto en el estacionario, y cuando el eje gira hay fugas si el estacionario está dañado. No hay fugas si el estacionario está bien, si la cabeza. Cuando el eje está parado, hay fugas si el estacionario está dañado. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? El estacionario está completamente desalineado y está mal, un montaje defectuoso. ¿Qué debemos chequear? El diseño y las tolerancias del estacionario, donde se acople el estacionario, ¿sí? O la cabeza, y revisamos las tolerancias entre la vida y el estopero. Y también revisemos la concentricidad del eje y el estopero. Entonces, aquí tenemos que la huella excéntrica, dice, es una señal de desalineamiento cuando está
la marca que está en la cara de contacto, ¿sí? El W, es menor que en un lugar, en un punto con respecto al otro. Eso es característico de ejes desalineados. Aquí tenemos un desgaste excesivo en la cara dura, ¿no es cierto?, ocasionado por la cara blanda impregnada de abrasivos. Entonces, desgaste por abrasivos, lo que me ocasionó en la cara dura del sello. Señales de desalimento o caras desplegadas cuando tenemos tipo de inconvenientes, ¿no es cierto?, tipo de deformaciones. Aquí confirmamos el desalineamiento por la cavidad para el pin de las deformadas. ¿Sí? Tenemos este tipo de inconvenientes, ¿no es cierto? O caras con tendencia a pegarse. El pin destruido, ¿sí? El pin que tenemos en la cara, pues simplemente el desalineamiento de la bomba que prende y apaga. Eso me realiza el torque excesivo por desalineamiento, vibración, es lo que me causa la rotura del pin. Y la fractura en el fuelle, ¿no es cierto?, es por vibración, cavitación y desalineamiento. ¿Sí? Todo lo que es vibración, movimiento, movimiento periódico, ¿no es cierto?, me causa desgaste, me causa fatiga en el material. Y esto es el producto de estas trizaduras, estas fracturas en el muelle, en el fuelle. Hinchamiento del O-ring, sí, por ataque químico, sí. El O-ring nuevo, pues es de la misma referencia. Entonces, ¿qué debemos chequear? Seleccionar el elastómero compatible con ese tipo de producto, sí, ese fluido. Debemos de examinar los elastómeros, ¿no es cierto?, los dos rines, ¿sí? Cuando el corte y rayaduras causadas por errores de instalación desde el principio ya podemos obtener daños si le montamos de una manera inadecuada, filos cortantes, huellas profundas en el eje o camisa no pulidas, el orín totalmente destruido por alta presión, alta temperatura, vibración y tolerancias inapropiadas, ¿sí? Se volvió cuadrado por sobrecalentamiento, ¿no es cierto? Justamente Orin por su forma, ¿no es cierto?, de anillo, es la sección original, pero esto es cuando tenemos sobretemperatura, ¿sí? Se viene a atender a esa forma. Claro, si es sobre temperaturas, pues por supuesto tenemos algún tipo de inconvenientes con respecto al material. El fuelle desgastado, ¿no es cierto? Caras que pegan con la mala lubricación, ataque químico al estómago. ¿Sí? El fuelle rasgado por torque torsional. ¿Sí? Entonces, eso también debemos evitarlo. Y lo que es la huella del rozamiento, ¿sí? Que ocasiona por el empaque que sobresale. ¿Sí? Entonces, esto es el desgaste por rozamiento en la parte exterior de la cabeza. Y lo que es la búsqueda de huellas de rodamiento, ¿no es cierto?, ocasionado por el rodamiento, pues simplemente la coloración cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el calor que está generando no está haciendo el trabajo adecuado y se está generando este tipo de calores que le cambia la coloración, ¿sí? Entonces, es la vibrocorrosión que nosotros lo llamamos. Y eso produce desgastes, ¿sí? Con respecto a la cabeza de nuestro sello mecánico, ¿sí? Esas son todas las causas raíces que lo he encontrado, que ustedes lo tengan en su bibliografía, lo revisen y puedan llegar a la causa raíz de lo que le está ocasionando, ¿sí? Son algunos ejemplos que les puede servir, ¿sí? Consultas.